Entonces, a ver, vamos a hacer análisis cuantitativo, que básicamente es el análisis estadístico, ¿no? Primero vamos a entrar aquí, bueno, como ustedes saben, tenemos la base de datos de RENIEC, que nos permite tener mucha información, así que vamos a entrar primero acá. Vamos a revisar unos puntos. Les voy a compartir este enlace de la RENIEC. ¿No? Y si entra. Entonces me pueden seguir. A ver. Entonces vamos a entrar acá. Esta es una base de datos de la RENIEC, del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Vamos a entrar aquí. Microdatos, base de datos, consultas por encuestas. Vamos a trabajar esta base de datos, por eso les voy a mostrar cómo llegar acá. Vamos a elegir una encuesta acá. Bueno, acá hay 800 encuestas, entonces vamos a elegir una. Yo quiero elegir Encuesta Nacional de Egresados Universitarios y Universidades. Voy a elegir un año, 2014. Periodo anual. ¿De acuerdo? Voy a elegir esto. Voy a trabajar con esta base de datos. Acá, esa es una encuesta, son muchas preguntas, son por varios bloques, son algo de 9 bloques. Entonces, yo voy a trabajar con el bloque número 1 de preguntas de 100. Entonces, acá tienen para descargar la ficha de datos de la encuesta, la ficha de la encuesta, y también tienen para descargar archivos para hacer el análisis estadístico, ¿no? La base de datos en formato SPSS, que es un software para análisis estadístico, y en formato de base de datos, que también es convertible a Excel. ¿Ya? Entonces, estos archivos pueden descargar. Entonces, vamos a ver primero la ficha. Vamos a ver la ficha. Estos documentos también los he descargado y ustedes los tienen disponibles también en el aula, no en el aula virtual, sino en un drive. También lo voy a colgar en el aula virtual, pero les voy a compartir ahora el enlace de la ficha para que revisemos juntos. Ah. Entonces, esta es la ficha técnica de esta encuesta nacional a egresados universitarios y universidades. Es una encuesta que también ustedes la pueden hacer. Y les va a ayudar también para ver una forma, cómo se realizan encuestas, cómo está diseñado este cuestionario para que puedan hacer un copy-paste también, ¿no? Para que puedan emular, ¿no? Cómo está hecho. Acuérdense que el INEI todos los días hace encuestas porque recaba información. Entonces son personas especializadas en hacer encuestas, ¿no? Cuestionarios, ¿no? Vamos a ver la ficha técnica. ¿Qué dice acá? ¿No? Para hacer zoom. Ya, bueno, acá están los jóvenes universitarios. Fue hecha en la ciudad de Lima en diciembre de hace 7 años, diciembre de 2014, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Ficha técnica. Bueno, el contenido, vamos a ver. Dice, objetivos de la encuesta, generar información sobre la inserción laboral y percepción y generar información sobre las condiciones de los servicios que actualmente son ofrecidos a las universidades. Entonces, como todo, tenemos un objetivo de la investigación de mercado, ¿de acuerdo? Entonces, esta investigación de mercado que está haciendo el INEI es para generar información, dice, sobre la inserción laboral de los egresados y las condiciones de los servicios que se ofrecen en las universidades, ¿no? Entonces, estos objetivos están relacionados a los objetivos de la investigación, ¿no? Entonces, ¿qué busca la encuesta? Ayudará a tomar conclusiones sobre los universitarios, ¿no? Características técnicas, esto también nos importa, por ejemplo, tipo de encuesta, levantamiento de información, de hecho, es decir, la población de estudios será entrevistada en el lugar donde sea ubicada.
Creo que a este punto del curso podemos entender gran parte de lo que nos dice acá. ¿De acuerdo? Gran parte de esta ficha técnica la podemos entender, ¿no? La población de estudio, o sea, los egresados, serán entrevistados donde se encuentren, donde sean ubicados. Periodo de ejecución. La encuesta se lleva a cabo desde el 20 de octubre hasta el 15 de diciembre, prácticamente casi un mes, relevando información, recopilando información, trabajo de campo, ¿no? Diseño muestral, eso también lo hemos estudiado. Por ejemplo, en el diseño muestral, ¿qué nos dice? Unidad de análisis. Las unidades de análisis son de la investigación, todas las universidades públicas y privadas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una unidad de análisis, las universidades. Pero también dice, para la encuesta de egresados, se deberá construir una muestra de egresados con nivel de inferencia por cada universidad que ya tenía al menos 40 alumnos egresados entre todas las carreras ofrecidas. Bueno, estas son las condiciones, pero también nos dice que la unidad de análisis es los egresados, ¿no? A través de una muestra, ¿no? Eso se entiende. Entonces, es lo que vamos a analizar. ¿Qué variable? La variable de los universitarios o egresados universitarios, ¿no? Unidad informante, ¿quién nos dice las cosas sobre los egresados? El mismo egresado y un representante de la universidad. Marco muestral. ¿Quién se acuerda que era el marco muestral? Que disculpe, era la forma en la que íbamos a llegar a nuestra población meta. ¿Podría ser una lista o un tipo de instrucciones para llegar a estas personas? Correcto, Alejandro. Muy bien, gracias por hacernos recordar, ¿no? Es correcto, es una base de datos con nombre y apellidos, teléfono, lugar de ubicación o las instrucciones para llegar a la población de estudio, a la población meta, ¿no? Muy bien, Alejandro, el 21 de julio. 21/7/21, creo que voy a comprar la tinta. Y por ejemplo, acá que nos dice sobre el marco muestral, nos dice, dado que no se cuenta con un padrón de egresados de las universidades, ojo, no tenemos lo que nos dice es que no hay una base de datos, ¿no? Que también el marco muestral es una base de datos o las instrucciones para llegar a la población meta. Entonces no tenemos la base de datos, no contamos con un padrón de egresados, dice el INEI. Para la estimación de la muestra de egresados se utilizará como marco muestral el segundo CENAUM. ¿Qué es CENAUM? ¿Por acá está? No dice. Acotado de acuerdo con los siguientes criterios que se deben aplicar de forma simultánea. ¿Qué criterios son ellos? Dice, egresados con al menos un año de egreso al momento de la encuesta. Una condición, ¿no? Entonces debemos encuestar a egresados que por lo menos tengan un año de egreso al momento, o sea, a diciembre del 2014. Se tomará en cuenta a los estudiantes que durante el segundo Censo Nacional Universitario 2010 se encontrasen entre su segundo y quinto año de estudios. Para el caso de carrera de 5 años, bla, bla, bla. Otra condición u otra instrucción para encontrar a los egresados. Egresados con menos de 3 años de atraso de estudios en el curso de su carrera. Excluir a los del segundo año. Y otra instrucción que dice, también tienes que encuestar a egresados que en su último año de estudios no tengan más de 25, 26 y 27 años según la extensión de su carrera. Entonces, como ustedes ven, el marco muestral son las instrucciones para poder encontrar, identificar a la población meta, ¿no? Entonces, acá nos dice qué tipos de egresados son los que debemos encuestar, ¿no? Así, el marco muestral para la encuesta de egresados está compuesta por 213,370 alumnos de 92 universidades. Esta es nuestra población. No, este es nuestro marco muestral. No, bueno, la población, ¿no? La población es de 213,370 alumnos. Para el caso de todas ya, eso. Definición de la muestra. La muestra es probabilística, estratificada, de lista de una etapa independiente de cada carrera universitaria y universidad investigada. ¿Quién se acuerda qué significa muestra probabilística? ¿A qué es igual muestra probabilística? Es un pequeño porcentaje de la población donde podemos sacar extrapolaciones de probabilidad, ¿no? O sea, podemos extrapolar los resultados de la muestra a la población, algo así.
Sí, es correcto. Una muestra probabilística permite extrapolar los resultados del estudio a la población. ¿Por qué? Porque también vamos a complementar con lo que dice Alejandro, que se elige a las unidades de análisis, se eligen de forma aleatoria. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, la muestra probabilística, en las muestras probabilísticas se eligen a los encuestados, a los sujetos de estudio, de forma aleatoria. Y los resultados son extrapolables a la población. Caso contrario de la muestra no probabilística, en la cual el investigador elige a dedo quiénes son los que van a participar. Y no es extrapolable a la población, ¿de acuerdo? Acuérdense bien ese punto, ¿no? Puede ser pregunta de examen de admisión. Después dice muestra probabilística estratificada. ¿Qué significa estratificada? Aquí ya sí está un poquito más otro concepto, pero sí lo hemos visto. A ver, ¿qué es una muestra estratificada? Correcto, Rómulo, se separa en segmentos, ¿no? Por ejemplo, habíamos hecho un ejemplo en las universidades, ¿no? La muestra estratificada es parte, es, eh, es uno de los tipos de muestreo probabilístico, ¿no? La muestra estratificada. Había la muestra aleatoria simple, la muestra estratificada, la cual, por ejemplo, es lo que nos dice Rómulo, ¿no? Yo les había hecho el ejemplo, ¿no? Si, supongamos que queremos encuestar a todos los estudiantes universitarios de la universidad. Lo que podemos hacer es, para una muestra estratificada, los vamos a separar en grupos, ¿de acuerdo? Toda la población la vamos a separar en grupos. Entonces, los grupos pueden ser, por ejemplo, las facultades, ¿no? Un grupo 1 es la Facultad de Producción y Servicios, grupo 2 la Facultad de Procesos, grupo 3 la Facultad de Medicina, grupo 4 la Facultad de Economía, y así todas las facultades podrían ser un grupo. Luego, lo que vamos a hacer es que dentro de cada grupo o para cada grupo vamos a elegir un número igual de encuestados. Es decir, en la Facultad de Medicina, 40 encuestados. En la Facultad de Producción y Servicios, 40 encuestados. En la Facultad de Procesos, 40 encuestados. ¿Cómo se eligen esos 40 encuestados? De forma aleatoria. ¿De acuerdo? Esa es una muestra estratificada. ¿De acuerdo? Entonces ya acá, como les dije, la mayor parte de los datos los podemos entender, ¿no? Muestra probabilística, muestra estratificada. Luego dice, tamaño de la muestra, se entrevistará a 10.560 egresados, ¿no? Que prácticamente es alrededor de del 5% más o menos de toda la población, ¿no? Entonces es un número bastante grande para encuestar, 10.000 egresados, ¿no? Y en un mes. Entonces, como se imaginarán, no lo ha hecho una persona, no lo han hecho 5 personas. En un momento vamos a ver cuál ha sido el equipo que ha realizado el trabajo de campo para encuestar a 10.560 ingresados en solo un mes. Vamos a ver. Instrumentos para el recojo de la información. Un cuestionario para egresados, ¿de acuerdo? Como el que ustedes han diseñado, ¿no? Un cuestionario. Cobertura de la encuesta, cobertura geográfica. La encuesta se ejecutará en los 25 departamentos del Perú a nivel nacional, o sea, para todo el Perú, ¿no? Esa es la cobertura. Cobertura temática, características generales de la universidad, información sobre eso. Bueno, acá es lo que se va a cubrir, ¿no? ¿Qué información? Servicios académicos, infraestructuras, servicios, docentes de la universidad, generación de producción, características generales del egresado, su formación, su infraestructura, su transición, su historia laboral, su situación laboral, sus estudios de posgrado, ¿no? Características del estudio, los informantes, ya sabemos que son los egresados. Método de la entrevista, método de recolección de información será entrevista directa para los egresados, ¿no? Como lo que hacemos es una entrevista presencial, ¿no? Una entrevista personal, ¿no? Cara a cara.
Para la entrevista directa se utilizará equipos tablet para captura de datos, es decir, que los encuestadores no van a ir bueno, van a ir con las hojitas impresas, pero es un modelo. No se va a llenar ahí las respuestas se van a llenar en la tablet, ¿no? Y la hojita impresa es para que el encuestado pueda ver la pregunta, pueda pasar hoja por hoja, ¿no? Personal de campo, aquí está lo que les decía, ¿no? Está constituido por 12 supervisores nacionales, 26 coordinadores regionales, 49 jefes de brigada y en total 125 encuestadores, ¿no? Entonces, aquí hay un costo, ¿no? Por eso tiene que ser un mes, porque vamos a pagar un mes de 125 encuestadores, 49 jefes, 26 coordinadores y 12 supervisores, ¿no? Una cantidad bastante amplia, ¿no? ¿Cuántos son? A ver, son 12 más 26 más 49 más 125, 212 personas que han participado en la ejecución de esta encuesta, ¿no? 212, es bastante, ¿no? Para 10.560 encuestas. A ver, ¿quién se acuerda cuál es uno de los roles o una de las responsabilidades que tendrían, por ejemplo, los jefes de brigada o los coordinadores? ¿Qué es lo que harían, por ejemplo, no? Que parece que son los jefes directos de los encuestadores, ¿no? Los jefes de brigada parece que son los jefes directos de los encuestadores. ¿Cuál sería una de las labores de los jefes de brigada? ¿Quién se acuerda? ¿O qué función podrían tener? Nos dice Alejandro, contactar con un cierto número de encuestados para verificar la información. Correcto, muy bien, Alejandro. Creo que voy a poner estas preguntas para el examen final. Acuérdense, haciendo un paréntesis, que el día viernes tenemos un control de lectura y Alejandro está dictando las respuestas de las preguntas. Entonces, muy bien, ¿no? Los supervisores de campo, por ejemplo, se encargan de validar la información, ¿no? Verificar que lo que están registrando los encuestadores es correcto, ¿no? De repente un 5% de los encuestados, vamos a llamarlos para validar, ¿no? Vamos a ponernos en contacto, ¿no? Ayudar, por ejemplo, a los encuestadores en cierta información que de repente no está muy clara para ayudarles a resolver mejor, ¿no? Entonces, es una de las funciones que hacen los supervisores. Luego nos dice sobre el procesamiento. El procesamiento se realizará de manera centralizada. Este es el procesamiento de los datos. O sea, luego de que ya se han recopilado los datos, vamos a nuestra oficina a tabular, a preparar los datos, a hacer el análisis, ¿no? Se empleará una codificación de instituciones y carreras, el clasificador de carreras, ¿no? Incluso ya hay esta, por ejemplo, es una codificación ya previa que se ha realizado, ¿no? Se emitirán listados de errores que serán analizados por un equipo de consistencia de datos. Esto es la parte de preparación de datos, ¿no? Que vimos la semana pasada. Quienes se encargarán de validar la información recogida de campo en base a manuales de reglas de consistencia, ¿no? O sea, lo que le decía, ¿no? ¿Qué pasa si hay un encuestado que no responde y deja el espacio en blanco? ¿Qué reglas seguimos? ¿Qué lineamiento? Lo retiramos, llenamos lo que más nos parece, lo que podría haber llenado el encuestado, ¿no? Esas son las reglas que hay que establecer. Al final de esta encuesta, ¿qué vamos a tener? Una base de datos a la cual nosotros tenemos acceso, tabulados, indicadores de resultados, informe técnico final del estudio, y fin, nada, creo que se acabó. Anexo, bueno, el cronograma, ¿no? Eso también ayuda bastante, ¿no? Por ejemplo, acá les decía, ¿no? La prueba piloto, la capacitación, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? En el proceso de trabajo de campo hay una capacitación. La contratación, la capacitación a los instructores, al personal del campo, ¿no? El levantamiento de información viene desde octubre hasta noviembre de 2014, creo. Y el procesamiento, ¿no? Desde octubre hasta diciembre. La elaboración de los tabulados o información, las conclusiones, todo diciembre, 6 de diciembre. Y el informe final de la encuesta, ¿no? Algo desde el mes de enero del 2015. Entonces acá vemos, nos ayuda también para poder entender, ¿no? Todo esto, como les dije, lo podemos entender, ya tenemos la capacidad para entender este proceso, esta ficha técnica que nos da el INEI, ¿no? Muy bien, ¿con qué seguimos ahora? Luego de haber visto la ficha, vamos a ver el cuestionario, ¿no? Vamos a ver de qué trata el cuestionario. Ya está, el cuestionario, acá está. ¿Qué es lo que han llenado los egresados universitarios? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, primero esta primera parte es información, como dice, general, ¿no? Información confidencial.
Ha culminado sus estudios, tiene usted 30 años o menos, cuestionario número tal, ¿no? Este es con respecto, ¿no? Cuestionario número 1, cuestionario número 10.000, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Acuérdense que es a nivel nacional, la dirección actual del egresado, ¿no? Lugar de nacimiento, todo, entrevista y supervisión. ¿Quién hizo la encuesta? ¿A quién le reporta? ¿A qué coordinador o a qué jefe? ¿No? Acá está. Resultado final de la encuesta, de esta encuesta cuando terminó. Resultado, ¿no? 1, 2, no se encuentra, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a visitar el encuestado. Llenaron la encuesta completa, se llenó de forma incompleta, no la quiso llenar, no estaba presente, la vivienda es desocupada, no se inició la entrevista, o sea, todas las excusas para no llenar una encuesta, ¿no? Funcionarios de la encuesta, el encuestador, bueno, esa es información administrativa, ¿no? Ahora sí, parte de las características de la vivienda y del hogar, ¿no? Por ejemplo, tipo de vivienda, acá se llena, ¿no? Aquí, por ejemplo, el encuestado tiene que marcar, ¿no? ¿Qué tipo de vivienda es, no? Y dice por observación, es decir, ni siquiera le preguntas al encuestado. Tú miras, ya. Entonces vive en una casa independiente, en un departamento, vivienda en quinta, y ellos van a marcar, ¿no? Una sola opción. Por ejemplo, la pregunta 102. El material predominante en las paredes, parece una encuesta de un censo nacional, ¿no? Ladrillo, adobe, quincha, madera, estera. Pregunta 103. El material predominante en los pisos es de parquet, láminas, losetas, madera, cemento. Pregunta 104. El material en los techos, concreto, madera, tejas, ¿no? Y cada respuesta tiene un número, ¿no? Para que se pueda elegir, ¿no? Pregunta número 5. Dice el abastecimiento. No, esa es la 7. Pregunta número 105. Sin contar baño, cocina, ¿cuántas habitaciones tiene la vivienda? ¿No? Para llenar, esta es una pregunta, bueno, se le llama abierta, pero no es tan difícil, ¿no? El número de habitaciones, ¿no? ¿Cuántas habitaciones para dormir? Aquí está. El abastecimiento de su hogar procede de, marcas una opción. El baño o servicio está conectado a, también una sola opción. ¿Cuál es el tipo de alumbrado que tiene su hogar? También. Acá se acepta más de una alternativa, ¿no? Puede ser 1, 2, 5, 6. Luego la pregunta 110 dice, su hogar tiene todos estos lujos, ¿no? Un televisor, ¿no? Tablet, automóvil, camioneta, mototaxi, cocina a gas, teléfono. Uy, entonces acá se puede marcar más de uno, ¿no? Si marcas que sí tienes, colocas uno en el campo. Y si no tienes, marcas dos, ¿no? Creo que también habíamos visto un ejemplo similar en la clase, ¿no? ¿Cuántos hogares ocupan esta vivienda? Luego dice, en su hogar, ¿cuántas habitaciones se usan exclusivamente para dormir? O cuántas personas conforman su hogar, ¿no? Cada pregunta tiene su respuesta. Y al final, acá tenemos una parte de observaciones para que el encuestador pueda llenar algunas observaciones respecto al encuestado, ¿no? Algunas notas que se puedan hacer, ¿no? No siempre se tiene que llenar, pero nos da un espacio, ¿no? Que es importante. Luego ya podemos pasar, bueno, son 20 hojas, pero prácticamente lo que nos dice aquí, no el bloque 200 de los padres, ¿no? A ver, otro bloque, el bloque 300 es sobre la educación, ¿no? También podemos revisar. Les voy a compartir este link, creo que no se los he compartido. Ahorita se los paso. Como acá se ve. Copiar enlace. El bloque 300 es educación. A ver, sigamos otro bloque. El bloque 400. El bloque 400 son preguntas sobre empleo e ingresos. El bloque 500. ¿Dónde está el bloque 500? Uy, tantas preguntas sobre empleo. 70, 80, ahí está, 73 preguntas sobre empleo. Bloque 500 sobre tecnologías de la información y comunicaciones, ¿no? Muy bien, acá también nos dice información. Y el bloque 600 es sobre percepciones. Acá está, por ejemplo, en general, ¿cómo calificaría usted los siguientes servicios, actividades que brindaba la universidad donde estudió pregrado respecto a? ¿Qué tipo de escala es esta? ¿Quién se acuerda? ¿Qué tipo de escala?
¿Quién se acuerda qué tipo de escala es la que estamos viendo en pantalla? Correcto, Alejandro, es una escala de intervalo, ¿no? Porque nos da cinco puntos, o sea, un intervalo de 5 pasos, ¿no? De 5 puntos. Eso, por ejemplo, son los tipos de escala a nivel general, ¿no? Luego teníamos, ya con nombre propio, ya si le ponemos un nombre propio, así como hay, por ejemplo, clasificación continua, hay escala de Staple, hay escala de diferencial semántico. ¿Cómo se llama esta escala? De Likert, correcto, Rodrigo Jesús. Es una escala de Likert, ¿no? Porque tenemos del 1 al 5, en un extremo puede ser muy de acuerdo o muy en desacuerdo, es un extremo, ¿no? En este caso es un buen servicio o un excelente servicio y en el otro lado no había ningún servicio. Correcto, los Rodrigos, muy bien, Rodrigo Sebastián y Rodrigo Jesús, ¿no? También están sintonizados, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es una escala de Likert, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, ¿qué opinas sobre el centro médico oposta de su universidad? ¿No? Excelente, marco 1. No existía, 5, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, hay una última opción que es la 6, ¿no? Donde dice no sabe. Entonces, esto también es válido, ¿no? Porque de repente el egresado no tenía conocimiento que existía un consultorio psicológico, ¿no? Pero sí existía. Entonces, no podemos obligarle a decir que, que es malo o que no existía si en realidad no sabe, ¿no? Entonces, si hay incertidumbre, hay que facilitarle, ¿no? Hay que darle la opción número 6, que es no sabe, ¿no? A ver, sigamos acá. Bueno, este es el bloque 6, ¿no? Más escalas de Likert. Bueno, todo está ahí en las escalas de Likert. Ya, creo que ahí se acaba. Terminamos con un calendario. Ya está. ¿Ve? Entonces, este es el cuestionario. Ustedes pueden entender, pueden identificarlo, pueden usar de modelo también para sus cuestionarios, ¿de acuerdo? Ahí está, muy bien. ¿Qué más podemos ver acá? Ahora sí les voy a mostrar el diccionario de datos. ¿A qué se refiere este diccionario de datos? Acuérdense que cada pregunta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 6 bloques, ¿no? Y cada pregunta es 601, 602, 501, 502. Uy, no estoy conectado. Ahora sí, no estaba enchufado. Entonces, acá es parte de la preparación de los datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en el bloque 1, que son datos de la vivienda, ¿no? Características de la vivienda y del hogar, nos dice que el campo, ¿no? Nombre del campo. Perdón, nombre del campo. CAP 100. Esto ahorita lo vamos a ver en un Excel, ¿de acuerdo? CAP 100, esto lo voy a compartir también. Este es como un diccionario para entender la tabulación de datos. Por ejemplo, ya, número de fila, nombre del campo, CAP 100 P101. Se refiere a la pregunta 101, tipo de vivienda. Nos dice aquí las respuestas posibles en valores son, por ejemplo, 1, casa independiente, 2, departamento. Estas son las respuestas posibles, ¿no? Tipo, bueno, n debe ser algo de numeral, ¿no? Y la longitud del campo, o sea, como si fuera algo informático, ¿no? Solo se permite un carácter como respuesta, del 1 al 8. No se permite poner 20, porque tiene una longitud de 2 caracteres. Solo se permite un carácter que sería del 1 al 8, ¿no? Por ejemplo, a ver, otro más por acá. Por ejemplo, el campo CAP 100, pregunta 104, ¿no? La pregunta 104 es sobre el material predominante en los techos de vivienda. ¿Qué me dice aquí? Tengo, por ejemplo, estas opciones del 1 al 8, es un tipo numérico,
con tamaño o longitud de la cajita de texto, solo un carácter. ¿Qué significa? Que solo puedo poner del 1 al 8, nada más. AN significa alfanumérico, que significa texto también, ¿no? Texto y letras. ¿Por qué va? Aquí va, por ejemplo, ¿no? Si yo digo el material predominante exteriores en las paredes exteriores de la vivienda es, y yo pongo, por ejemplo, la opción 8, que la opción 8 es otro, entonces se habilita el siguiente campo que es CAP 102 ESPE, que significa especifique. Este campo de especifique es un campo alfanumérico, es decir, que yo tengo que especificar de qué otro material es la vivienda, ¿no? Y me da 70 caracteres para llenar, no hay más, ¿no? Que es algo suficiente, ¿no? Otro material que de repente no está considerado. Entonces, esta es la forma de poder organizar nuestros datos, ¿no? Bien organizada está. Podemos llegar a otro, por ejemplo, ¿no? Al CAP. Acá, por ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a ver los campos, ¿de acuerdo? Acuérdense de estos campos. Por ejemplo, tenemos CAP 100, P109. Corresponde a la pregunta de la respuesta de electricidad. ¿Cuál es el tipo de alumbrado que tiene su hogar, no? Bueno, acá había otra parte mejor. Esta pregunta CAP 110 dice, su hogar tiene, por ejemplo, equipo de sonido, televisor. Entonces, acuérdense que había una columna que decía equipo de sonido, televisor, celular, tablet, ¿no? Si tú marcabas 1, significa que sí tenía, y si marcabas 2, significa que no tenía, ¿no? Entonces, cada campo, es decir, cada columna de nuestra tabla, va a ser una respuesta para cada respuesta, algo así, ¿no? Por ejemplo, si tienes equipo de sonido, las respuestas son 1 que sí y 2 que no. Es un campo de tipo numérico donde solo se puede responder con un carácter nada más. O 1 o 2. O tienes o no tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo acá, televisor. ¿Tienes o no tienes? Solo un carácter podemos poner, ¿no? Entonces, cada campo es una respuesta, ¿no? También habíamos visto esa parte, ¿no? Cada campo es una respuesta. Y así se acaba el bloque 100. Vamos a ver ahora acá está. Esta es la base de datos, ¿no? Que tenemos aquí de... Entonces, todos esos CAP que hemos visto están acá. Todos esos CAP que hemos visto están acá. Desde el CL, que es el número de registros. Entonces, por ejemplo, tarda un poquito en cargar. Ahorita vamos a ver cuántos registros son. ¿De acuerdo? Que termine de cargar, que se va a demorar toda la hora. Ya ahí vamos a ver cuántos registros. Entonces, tenemos acá cada CAP. Por ejemplo, ¿no? A ver, el CAP 100P101, ¿qué era? CAP 100P101. Creo que ya. Era, por ejemplo, tipo de vivienda. CAP 100P101, el que están viendo. Un poquito va a demorar en cargar. El CAP 100P101 está referido a tipo de vivienda. Y en tipo de vivienda habían, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá, ¿no? En tipo de vivienda había, por ejemplo, 8 opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deberíamos tener un campo numérico de solo un carácter. Entonces vamos a validar esto, ¿no? La columna CAP 100, P101, o el campo CAP 100, corresponde al tipo de vivienda. Entonces la respuesta de los egresados debería ser entre 1 y 8, ¿no? Nada más. Vamos a ver. Entonces de aquí vamos a filtrar. Vamos a filtrar. A ver. Esta hojita también se las voy a compartir. Entonces vamos a filtrar. A ver, ponemos acá datos, crear un filtro para todos. Ah, no creo filtro. Bien, bueno, vamos a hacer más espacio. Listo. Entonces, habíamos dicho que esto debería tener hasta 8, ¿no? Vamos a ver qué valores tiene. Y vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, bueno, no hay 5 ni 6, pero tiene hasta el 8, ¿no? Entonces, corresponde a este dato, ¿no? Solo tiene un valor nada más, ¿no? Un carácter tiene este campo del 1 al 8, solo permite caracteres numéricos.
¿De acuerdo? Entonces es correcto, ¿no? Todo lo que estamos viendo. Veamos, por ejemplo, ¿no? El campo CAP 100 P103. A ver, CAP 100 P103 dice el material predominante acá, ¿no? El material predominante en los pisos es de, nos dan 7 opciones, ¿no? Del 1 que es parquet hasta el 7 que es otro, un carácter numérico y de un solo carácter, ¿no? Entonces vamos a ver CAP 100 P103 y nos dice acá que tenemos caracteres de 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Por ejemplo, si colocábamos 7, 7 acuérdense que es otro, entonces podemos aceptar otro. Y, por ejemplo, solo hay una opción para otro y nos dice que es empedrado, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta, acuérdense, es... Ay, no estamos bien. Otra vez. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos, por ejemplo, el CAP 100P103 es sobre el tipo o el material de los pisos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros vemos, estamos confirmando que solo se tienen respuestas numéricas de un solo carácter, del 1 al 7, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, al 7, que es la opción otro, vamos a ver que la columna del costado es la de especificaciones, ¿no? Y por eso acá se escribe empedrado, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? La pregunta acá. CAP 100P103 ESPE, ¿no? Especifique. Entonces aquí especificamos con caracteres alfanuméricos, o sea, texto y números, y tenemos un espacio de 70 caracteres para escribir, ¿no? Listo, esto es entonces esta encuesta, ¿no? Y así podemos nosotros revisar cada uno de los campos y compararlo contra nuestra base de datos. Aquí tenemos todos los campos, con respuestas entre 1 a 8, 1 a 7, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, esto ha sido como un repaso para ver todo lo que son encuestas y cuestionarios previo a ingresar a lo que es el análisis cuantitativo. Y como ustedes se dan cuenta, estos son bases de datos de números, nada más, ¿no? Vamos a ver cuántos registros hay. 10.649 registros, ¿no? O sea, 10.649 encuestas. ¿De acuerdo? 10.649 encuestas. Entonces es bastante información. Por eso sugiere el INEI que trabajes con tu software del SPSS para sacar los diferentes análisis estadísticos que se pueden obtener, ¿no? Para obtener los diferentes análisis, ¿no? Entonces, y como ustedes ven, solo son números nada más, ¿no? Vamos a hacer una chica nomás para ver que todo es número, ¿no? Número, 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 ¿no? Parece la Matrix, ¿no? Todo es número acá. Número, 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 número. 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 5, 7. Entonces, esto amerita un análisis estadístico, ¿no? Un análisis cuantitativo, ¿de acuerdo? Los resultados de esta encuesta ameritan un análisis cuantitativo. Todo lo vemos número, ¿no? Se ve chiquito, pero es para que vean que todo está en número, ¿no? Lo importante no es el detalle, sino ver el bosque general. Todos son números acá. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestras láminas. Mientras voy pasando, no sé si alguien quisiera darnos algunos comentarios sobre esta encuesta del INEI, qué tal le ha parecido, está bien estructurada, no está, de repente podría ser mejor, no sé, ¿qué les parece? Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿de qué va a depender qué tipo de herramientas estadísticas vamos a utilizar? Como hemos visto esa base de datos del INEI, va a ser en base a las características de los datos. Hemos visto que hay escalas, ¿no? Eso, por ejemplo, solo el bloque 100.
y hay como 6 bloques para estudiar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tipos de datos son los que tenemos ahí, ¿no? Si son todos numéricos, ¿no? O qué rango tienen, ¿no? Entonces, si son de Likert o son respuestas directas, ¿no? Las propiedades de las técnicas estadísticas, porque cada técnica estadística te dice un resultado distinto. Vamos a hacer ejemplos. Creo que sí nos alcanza para hacer un par de ejemplos de 2 técnicas estadísticas, ¿no? Y la experiencia y filosofía del investigador, ¿no? Es importante, ¿no? Mientras más experiencia tenga, va a poder aplicar nuevas técnicas o ya sabe qué técnicas estadísticas aplicar dependiendo de la información que ya tiene, ¿no? Esto es importante, ¿no? La experiencia que uno ya tiene, ya sabe qué técnicas estadísticas aplicar, ¿no? O de repente la filosofía significa qué actitudes o con qué técnica estadística se siente más cómodo el investigador o la investigadora. Entonces es importante, ¿no? Lo bueno es que debemos conocer una amplia variedad de técnicas, ¿no? No significa que todas las vayamos a utilizar. No todas son utilizables en un momento dado, ¿no? Pero sí, debemos tratar de conocer cada vez más técnicas estadísticas para poder hacer un mejor análisis de datos, ¿no? Y aquí es cuando ustedes se acuerdan de su curso de análisis de datos 1 y me parece que también hay un análisis de datos 2, ¿no? Creo que hay 2 cursos de análisis de datos, ¿no? O había uno nada más. Ayúdenme con ese dato. Correcto, Rodrigo Jesús. ¿Y ustedes ya han llevado análisis de datos 1 y 2? ¿O les falta un curso de ello? ¿O están llevándolo ahora? Ya lo han llevado, perfecto. Entonces ustedes ya están preparados para hacer un análisis estadístico de cualquier encuesta. O sea, como dice Alejandro, finos, o sea, fresquitos ya están, ¿no? Entonces, creo que vamos a aprovechar para hacer, tenemos un tiempo que casi cerca de una hora, vamos a trabajar a ver en algo, dos técnicas estadísticas, ¿no? Que son bastante utilizadas en los cuestionarios, en el análisis estadístico de datos cuantitativos, ¿no? De encuestas. Son bastante utilizadas, ¿no? Y creo que seguramente ustedes también las van a utilizar para el análisis de sus encuestas. Entonces, la primera sería, por ejemplo, esto ya lo leen. La distribución de frecuencias. Esta es una técnica que se utiliza bastante, ¿no? Dice, se considera una sola variable a la vez, nada más, o sea, un solo campo, ¿no? Una sola variable. Y es obtener un conteo, ¿no? Del número de respuestas asociadas con distintos valores de la variable, ¿no? La frecuencia se expresa en porcentaje, los datos se emplean para construir un histograma. Acuérdense que esto es un histograma, ¿no? Un gráfico de barras, y que podemos aproximarlo a una distribución normal, ¿no? Acuérdense, una campana de Gauss. Entonces, esta es una buena técnica estadística que se puede utilizar. Vamos a trabajar la técnica de distribución de frecuencias con la pregunta P102. Dice, el material predominante en las paredes exteriores de la vivienda es, y tenemos 8 opciones, ¿no? Entonces, vamos a ir a esta, bueno, creo que es la que ustedes tienen, ¿no? Esta página, ¿no? Para hacer este análisis. A ver, esto. Si la hoja de cálculo nos lo permite también, porque creo que es un poquito pesada también, ¿no? A ver, creo que por acá hay un filtro. Vamos a quitar. Y vamos a poner acá. Ya está. Vamos a abrir una nueva hoja. Acá vamos a poner base de datos. Ah, no están viendo, ¿no? Vamos a verlo ahorita.
Entonces a esta columna a esta hojita le hemos llamado base de datos. Vamos a abrir otra que se llame distribución de frecuencias. Distribución frecuencias. Listo. Entonces vamos a trasladar la columna de CAP 100 P102. Vamos a hacer un copy-paste. Ya, está copiando, ¿no? Un ratito hay que darle paciencia. No es una base de datos muy pesadita. No, mejor lo que vamos a hacer es abrir otro archivo, porque si no creo que me va a cargar mucho, ¿no? Salir de la página. Vamos a poner otra página de acá. Entonces, ustedes nos han votado seguramente del... ¿no? Ya, perfecto. Bueno, no es tan perfecto, ¿no? Pero vamos a crear y compartir. Vamos a llamarle esta hojita análisis estadístico. Bueno, ustedes ya tienen el link de la base de datos, ¿no? Vamos a poner. No, un ratito. Tengo que ponerle nombre a mi hojita antes de poderla compartir. Ahora sí, voy a compartirla con ustedes. Aquí está, editor, copiar enlace, hecho. Ya, a esta página. Ya, entonces esta hojita le vamos a llamar distribución de frecuencias. Entonces, vamos a copiar esta tablita, ¿no? De todas maneras iba a demorar porque son 10.000 datos. Si nos vota ya, plan C, que del Excel. Uy, ay, ay. Ya creo que tampoco, ya. Entonces, vamos a ver, vamos a ver si carga. Si no, ya pensé que iba a cargar. Bueno, una cosa es en vivo y otra cosa es en backstage. Ah, ya copió, ya, excelente. Así, se demoró un poquito, ya está. Y entonces vamos a hacer nuestra distribución de frecuencias. No, pero saben que chicos, no quiero complicarles, pero mejor vamos a pasar a este Excel, ¿de acuerdo? Algo me dice que no va a cargar, se va a demorar mucho. ¿De acuerdo? Y ustedes mejor también háganlo en su Excel porque esta hoja de cálculo no creo que me vaya o les vaya a ayudar mucho. Ustedes saben que el Excel es un programa potente para... Entonces aquí vamos a trasladar mejor. A ver. Trasladamos esos datos, ¿de acuerdo? Bueno, de pasadita practicamos un poco del Excel, cómo era, ¿no? A ver, tenemos esta columna de la P102, ¿no? Vamos a subir un poco el zoom. Y vamos a hallar nuestra distribución de frecuencias, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos, por ejemplo, establecer las clases, ¿de acuerdo? Acuérdense las clases. Entonces acá vamos a poner clases. Acuérdense que las respuestas varían entre 1 y 8, ¿no? Si ponemos un filtro, acuérdense que las respuestas van entre 1 y 8, ¿no? Entonces las clases van a ir entre 1 y 8. Nada más. Listo. Y aquí ya vamos a aplicar nuestro análisis estadístico. Entonces, para que se acuerden, de repente ustedes
Debe saber más que yo. Van a poner aquí, en la ficha de datos, van a colocar acá al fondo dice análisis de datos, ¿no? Encimita del solver dice análisis de datos. Vamos a poner aquí un clic. Hacemos un clic. Uy, yo no quiero. Ah, ya, listo, funciona. Y vamos a poner acá de entre todas estas opciones, acá son todas estas técnicas estadísticas que ustedes pueden utilizar, ¿no? Vamos a poner la de histograma. Listo, histograma. Aquí está, aceptar. Un rango de entrada, todos los datos que tenemos, ¿no? Aquí está, rango, listo. Los 10.500 y pico datos. Rango de clases. Aquí está el rango de clases, ¿no? Acá está. Listo, este es el rango de clases. Rango de salida, ¿dónde queremos que vayan los datos? Vamos a ponerlos acá. Vamos, ¿qué queremos? Un Pareto, que es un histograma ordenado, sí queremos. Porcentaje acumulado también. Y un gráfico también. Y ya está. Listo, ya nos resolvió el problema el Excel. Entonces acá tenemos las clases, por ejemplo, ¿qué nos dice? No, recordemos un poquito las respuestas. A ver, acá lo vamos a poner al costadito, ¿no? Para acordarnos. A ver, vamos a acordarnos la... Ya. Era, por ejemplo, aquí era ladrillo, aquí era piedra, la opción 3 era adobe, no el programa, sino el material. Acá quincha, aquí piedra con barro, aquí era madera, aquí era estera y aquí era oro. Estas son las clases para acordarnos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nos dice que la clase 1, la pregunta era, el material predominante en las paredes exteriores de la vivienda es, ya el 88% de los encuestados ha respondido que es de ladrillo. ¿Dónde está el gráfico? Por acá está el gráfico, acá está. Este es nuestro histograma. Y aquí lo vemos, ¿no? El 88% acá está, ¿no? Ha respondido que es de... no, no es el 88. Ah, sí, sí, el 88% ha respondido que es de ladrillo. Luego viene la opción 3, acá está, que es de, por ejemplo, adobe, ¿no? Que es la siguiente. Lo podemos ordenar ahora de mayor a menor, ¿no? Y luego sigue ya la que es madera, ¿no? La vista exterior, ¿no? Entonces, esta distribución de frecuencias nos ayuda para poder determinar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta con mayor frecuencia, ¿no? Aquí. Y lo vemos y lo podemos también graficar, ¿no? Lo bueno es que el Excel ya nos da todito. Listo, acá está el histograma. Bueno, de aquí, ¿qué podemos sacar? A ver un ratito. Y a ver, que continuamos. A ver, entonces, ¿qué podemos sacar? Por ejemplo, algunas medidas de localización. Vamos a poner acá medidas de localización. Por ejemplo, podemos sacar acá en la media, ¿no? La moda o la mediana. Entonces, la media, por ejemplo, todo con fórmula, ¿no? La media es igual al promedio de todos los datos, ¿no? Promedio. ¿Ah? Acá vamos a añadirle
La moda también es una fórmula. Moda ponemos, no la radio, sino el estadístico. ¿Y qué también podemos sacar? La mediana, ¿no? También son estadísticos que podemos sacar. Todo con fórmula de Excel. Gracias, Excel, por existir. Ya está. ¿Qué otros estadísticos podemos sacar? Medidas de variación, por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a poner medidas de variación. Entonces, por ejemplo, acá podemos sacar la desviación estándar. También les voy a compartir este archivo para que lo puedan tener y revisarlo después, ¿no? ¿Cómo se saca la la desviación estándar, perdón, ¿no? De esta tabla que tenemos acá de clases, vamos a obtener nada más la clase y la frecuencia, ¿de acuerdo? Solo estos de acá, la clase y la frecuencia. Esta es una forma para hallar la desviación estándar, ¿no? La clase y la frecuencia, vamos a ponerla aquí, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer la sumatoria para ir avanzando. La sumatoria de todo, 10.564 encuestas, perfecto. Para sacar la desviación estándar, por ejemplo, tenemos que tener un primer valor, que es el valor que tenemos, el valor de la clase menos el valor de la media, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a poner el valor de la clase menos el valor de la media. Entonces, ¿cuál es la media? ¿Qué tenemos acá? La media es esta. Entonces, primero el valor de la clase, xy, que sería la clase, 1, menos el valor de la media es 1,28, y acá está, ¿no? Y como la media se va a repetir para todos, vamos a poner acá F4. Entonces, este es el primer valor que tenemos, ¿no? En esta columna. El valor de la clase menos la media. Luego, este valor de acá lo vamos a elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Este valor lo vamos a elevar al cuadrado, nada más. Entonces, acá sería esto por esto. Algo simple, ¿no? Ya está. Listo. Y luego, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar la frecuencia por el valor anterior. Pues multiplicamos la frecuencia por este valor de acá que tenemos acá. ¿De acuerdo? Y repetimos para todos los valores. Luego vamos a hacer aquí la sumatoria. Sumatoria. Y luego ya podemos hallar la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar es igual a la raíz de esta sumatoria que es por la frecuencia entre el número de muestras menos 1. Entonces acá la vamos a poner, ¿no? Este es igual a la raíz cuadrada de este número que tenemos aquí entre el tamaño de muestra menos 1. Ya tenemos la desviación estándar. Entonces, si ustedes quisieran sacar la desviación estándar de esta tabla de frecuencias, lo pueden hacer de esta forma, ¿no? Estos son otros datos de que estamos hallando uno por uno. ¿De acuerdo? Es una forma también y ya iba a grabar. Y estos son los datos que van a tener. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, es a nivel de distribución de frecuencias. Nada más, este es un tipo. Ahora vamos a hacer otro tipo de análisis. Esta, por ejemplo, es distribución de frecuencias. Y otro análisis muy común que se trabaja es la prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? ¿De qué vamos a hacer la prueba de hipótesis? A ver, vamos a poner acá, una hojita nueva, pero vamos a hablar un poquito de la prueba de hipótesis, ¿de acuerdo? Que seguramente ustedes también se acordarán muy bien. La prueba de hipótesis, bueno, la prueba de hipótesis es, acuérdense, por ejemplo, que nosotros cuando estábamos en la etapa de la definición del problema y los componentes del problema, habíamos planteado hipótesis de investigación, que son supuestos los cuales tenemos que validar, ¿no? Eso lo habíamos establecido, ¿no?
Supuestos o afirmaciones que tenemos que validar a través de la investigación. Esas son las hipótesis. Para la prueba estadística de hipótesis, tenemos que establecer dos tipos de hipótesis. Una que se llama hipótesis nula y la otra hipótesis alternativa. Como dice aquí, la hipótesis nula es lo que está pasando sin ningún cambio importante, ¿no? Es decir, es un enunciado sobre lo que está pasando actualmente. En cambio, la hipótesis alternativa es el supuesto que nosotros estamos pensando que ha cambiado en algún evento, en algún suceso. Por ejemplo, podemos decir que como hipótesis nula, los estudiantes, de repente universitarios, no utilizan, por ejemplo, el aula virtual, ¿no? Eso podría ser una hipótesis nula en un momento en que no utilizaban mucho el aula virtual, ¿no? Y era algo parte del status quo. Díganme, por ejemplo, creo que en el 2019 existía el aula virtual, pero nadie le daba uso, nadie le daba bola, ¿no? Entonces era un enunciado común, ¿no? Era un enunciado del status quo, es decir, de lo que siempre ha pasado. Sin embargo, un investigador podría plantear una hipótesis alternativa y decir que los estudiantes universitarios sí utilizan el aula virtual. Esa es una hipótesis contraria, ¿no? Es lo que se refiere, ¿no? Una hipótesis nula es establecer una afirmación en la cual se mantiene lo que conocemos. Y en cambio la hipótesis alternativa es un cambio que estamos viendo, ¿no? En la vida cotidiana, en el evento o el suceso que estamos analizando, ¿no? Es algo totalmente distinto y que esperamos que pase, ¿no? Porque vamos a tomar alguna acción. Lo que nosotros vamos a hacer en esta prueba estadística es poner a prueba la hipótesis nula. Vamos a probar si es correcta o incorrecta, si lo que decimos está bien o no se aplica a la vida, ¿de acuerdo? O no es correcto lo que estamos afirmando, ¿no? Pero lo que vamos a poner a probar es un parámetro de la población, no de la muestra, sino de la población, ¿de acuerdo? O sea, de todo el grupo poblacional vamos a poner a prueba un valor estadístico. Por lo tanto, acá tenemos dos posibles resultados. Uno es que la hipótesis nula se rechace, ¿de acuerdo? Es decir que, por ejemplo, podemos decir que nadie utiliza el aula virtual o el aula virtual no es utilizado por los estudiantes. Esa puede ser una hipótesis nula. A través del estudio estadístico nos dice que tenemos que rechazar esta hipótesis nula, es decir que rechazamos la afirmación de que los estudiantes, como la rechazamos, en consecuencia debemos aceptar la hipótesis alternativa. ¿Cuál era la hipótesis alternativa de este ejemplo? Los estudiantes universitarios sí. ¿De acuerdo? Entonces, si rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que saber. Si rechazamos la hipótesis nula, tenemos que aceptar la hipótesis alternativa. ¿Y cuál es el segundo resultado posible? Que no vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Podríamos decir, a ver, habíamos dicho que la hipótesis nula es los estudiantes universitarios no utilizan el aula virtual. Al análisis estadístico que hemos realizado, no tenemos la evidencia suficiente para decir que se rechaza esta hipótesis nula. No tenemos los suficientes datos como para afirmar que esto es correcto. Por lo tanto, como no hay la suficiente evidencia, tenemos que rechazar, no vamos a rechazar, perdón, esta hipótesis nula, ¿de acuerdo? Como no tenemos la suficiente evidencia para rechazarla, entonces... Pero si no la rechazamos, no significa tampoco que la vayamos a aceptar, ¿de acuerdo? O sea, no es que si rechazamos la hipótesis, no la rechazamos, significa que es cierta. Tampoco, significa que no hay la suficiente evidencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer más muestras para poder poner a prueba nuevamente nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, el segundo resultado, por ejemplo, habíamos dicho, la hipótesis nula es los estudiantes universitarios no utilizan el aula virtual. Como no tenemos suficiente evidencia para aceptar esta hipótesis, tampoco tenemos suficiente evidencia para rechazarla. Por lo tanto, no la vamos a rechazar. Es decir, no le vamos a decir que esto no es otra cosa. Pero como no la rechazamos, tampoco la podemos decir que es cierta. ¿De acuerdo? O sea, no tenemos la suficiente evidencia
para decir esto, ¿no? Si se acepta o se rechaza. En consecuencia, como ni rechazamos ni aceptamos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa también queda en el vacío. Aquí sí la rechazamos, ¿no? Porque no hemos probado esta nueva realidad. ¿De acuerdo? La hipótesis alternativa no hemos probado la nueva realidad, por lo tanto tenemos que rechazar. Porque ni la rechazamos ni la aceptamos. Entonces, ¿qué? Falta evidencias. ¿Qué tenemos que hacer? Salir a la calle a obtener más muestras. Hasta que podemos decir que la rechazamos o la aceptamos totalmente. Afirmación que nos dice, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? El aula virtual no es utilizado por los estudiantes, ¿no? O los resultados del estudiante universitario no difiere del, por ejemplo, ¿no? El comportamiento del estudiante universitario de la UNSA no difiere del comportamiento general de los estudiantes de todas las universidades, ¿no? Es algo como mantener el status quo, ¿no? Y generalmente se plantean de esta forma, ¿no? Como que mantenemos el status. Ya y la hipótesis alternativa es lo contrario, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes sí utilizan el aula virtual, el comportamiento universitario de la UNSA es diferente del comportamiento de los estudiantes a nivel general del país, ¿no? Son dos temas contrarios, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo también acá. Vamos a poner a prueba, ¿cuáles son los pasos? Lo vamos a ver. Vamos a poner a prueba esto de aquí, ¿no? Su hogar, en base a esta pregunta P100 o del egresado, tiene estos 13 elementos, ¿no? Que podría tener desde equipo de sonido, televisor, servicio de cable, cocina, refrigeradora, hasta mototaxi, ¿no? Vamos a poner a prueba, pero vamos a poner bajo supuesto, ¿no? Ahora a nuestro archivo Excel, ¿dónde está? Dejar de presentar acá y vamos a pasar. Y vamos a trabajar sobre esta base de datos, ¿de acuerdo? Esta base de datos, que tiene como respuestas 1 y 2 nada más. Esta corresponde, bueno, vamos a entrar acá. El paso 1 es formular la hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se va a referir? ¿A qué se refieren estas respuestas? Vamos a hacer el supuesto de que una universidad X va a tomar los datos de esta encuesta, va a tomar los resultados de esta encuesta que tenemos que hacer. Esta universidad X va a plantear que quiere implementar un aplicativo para seguimiento a los egresados, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere una universidad, supongamos, ¿no? Que una universidad cualquiera encuesta, ¿para qué? Para ver si puede implementar un aplicativo para seguimiento de los egresados, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere la universidad. Por lo tanto, está tomando los datos está tomando estos datos y va a ver si los estudiantes tienen celular o no tienen celular. ¿Por qué? Porque acuérdense que los aplicativos son para el celular, entonces la universidad tiene un interés para implementar, ¿no? Desarrollar un aplicativo en celular para seguimiento de sus egresados. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poner que un aplicativo de seguimiento a los egresados y más del 75% de egresados cuenta con celular. Si más del 75% de egresados
cuenta con celular. ¿Perdón? Vamos a trabajar esta prueba de hipótesis. Entonces aquí, como le decía, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Y qué es lo que tenemos que probar? El parámetro, la media o la proporción de la población, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos que... Pues acá voy a poner... Este va a ser la proporción de la población. Este valor. Estamos tomando estadísticos y este sería la proporción de la muestra. Para ir entendiendo. Pues acá vamos a plantear la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula nos dice, tenemos que poner a prueba el parámetro de la población, ¿de acuerdo? Entonces, la hipótesis nula nos dice que este valor de acá, a ver, lo vamos a copiar, lo vamos a utilizar bastante. Acuérdense que la hipótesis nula es el status quo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que los estudiantes, los egresados no cuentan con celular. Que el menos del 75% de egresados no cuentan con celular, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí. Entonces voy a decir que el 75% de egresados o menos no cuenta con celular, ¿de acuerdo? Esa es mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alternativa, aquí ya tendría que ser, ¿sí? Hipótesis alternativa, que sí, que la proporción de la población de estudiantes universitarios sí cuenta con celular, ¿no? Es decir que más del 75% de egresados cuenta con celular. ¿De acuerdo? Entonces, mi hipótesis nula me dice que lo normal, ¿no? Yo estoy suponiendo que los egresados, menos del 75% de egresados no cuenta con celular. Pero mi hipótesis alternativa es el cambio que yo estoy buscando, ¿no? Y el cambio que yo busco es que más del 75% de egresados cuenta con celular. ¿Y por qué estoy colocando este valor del 75%? ¿No? Imagínense, de 100 egresados, 75 sí tienen, por esta afirmación que estoy colocando acá, ¿no? De que una universidad considera implementar un aplicativo de seguimiento si más del 75% de egresados cuenta con celular. Entonces, esta universidad ha establecido que si tienen más del 75%, el desarrollo de un aplicativo. ¿Por qué 75%? Porque eso lo ha decidido la universidad. Bien pudo haber dicho más del 30%, ha podido decir más del 50%, ha podido decir más del 90%. La universidad ha elegido, ha podido elegir otro, ha podido elegir otro. Pero por eso vamos a poner a prueba lo que está diciendo la universidad, ¿no? Entonces, acá estamos poniendo que el status quo es que menos del 75% de egresados no cuenta con celular. Pero la hipótesis alternativa, lo que estamos esperando es que más del 75% de egresados cuenta con celular. Si rechazamos, acuérdense, si rechazamos la hipótesis nula, tenemos que aceptar la hipótesis alternativa. Y si aceptamos la hipótesis alternativa, quiere que la universidad considera desarrollar este aplicativo. ¿Por qué? Esa alternativa estamos afirmando que más del 75% de egresados cuenta con celular y cumple con la indicación que decía de la universidad. Si más del 75% de egresados, yo hago un aplicativo de seguimiento a los egresados, ¿no? Entonces, estamos buscando esta acción, es rechazar la hipótesis nula para poder aceptar la hipótesis alternativa. Es lo que estamos buscando, ¿no? Vamos a poner a prueba el parámetro de proporción de la población para la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Entonces, este fue el primer paso, formular la hipótesis. Es el segundo paso, elegir una prueba adecuada, ¿no? Bueno, acá
Y aquí vamos a elegir, por ejemplo, ahí no. Vamos a elegir el estadístico Z. Sí. Y para ello necesitamos el valor de Z y el valor de la desviación estándar, pero de la población. ¿De acuerdo? Vamos a tener acá el valor de Z y el valor de la desviación estándar de la población. El siguiente paso es seleccionar el nivel de significancia, ¿no? 3, seleccionar el nivel de significancia. ¿0,05 o 0,01? ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros vamos a elegir un valor de significancia, que se simboliza con la letra alfa, ¿no? ¿Ya? Y yo les he dicho, puede ser o 0,05 o 0,01, depende del investigador, ¿no? Y en este caso, yo, investigador, voy a poner 0,01. ¿Qué significa esto? Este valor significa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Con esto vamos a poner a prueba, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos prueba de hipótesis, lo que nosotros tenemos que hacer es comparar el nivel de significancia contra el estadístico que estamos obteniendo. Ahorita para acordarnos es la probabilidad de rechazar la, ¿no? Existir la probabilidad de que la rechacemos, pero en realidad no es que la hayamos pero no es que en realidad tengamos que rechazarla, ¿no? Lo que realmente está pasando es que es verdadera. Y cuando nosotros rechazamos una hipótesis nula, cuando en realidad es verdadera, es un tipo de error. ¿De acuerdo? Es un tipo de error tipo 1, que está a nivel de significancia. Entonces, tenemos que validar si es correcta esta probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad es verdadera esta hipótesis nula. Entonces, este es el nivel de significancia que tenemos que hallar. Luego tenemos que hallar el paso 4, que es calcular el estadístico de la prueba. Entonces, aquí tenemos que trabajar con estos datos de acá. Aquí, como ustedes ven, solo tenemos dos opciones, opción 1 u opción 2, ¿no? Por ejemplo, la opción 1 es cuando te responden que sí tiene celular, ¿no? Y la opción 2 es cuando te responden no, que no tienen celular. ¿Cuántos sís y cuántos nos hay? Vamos a contarlos, así nada más. Por ejemplo, sís, respuesta sí tenemos 9,380. Y respuestas no, ¿cuántas tenemos? 1,184. La sumatoria de ambas es 10,564. Entonces, aquí podemos sacar las proporciones de la muestra, ¿no? El valor de P. ¿De acuerdo? Porque estamos trabajando sobre una muestra. Entonces, la probabilidad de éxito es de que sí tengan celular, ¿no? ¿Cuánto es? Es este valor entre valor. Entonces, este es el valor de P. ¿De acuerdo? Y bueno, y el valor de Q es la diferencia, ¿no? El complemento. Entonces aquí tenemos la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso de encontrar un celular, ¿no? Probabilidad de éxito es que los estudiantes sí tienen celular, ¿no? Es la probabilidad P, ¿no? Porque hemos
contabilizados, ¿no? De 10.564 egresados, 9.380 dicen tener celular, que representa el 88.79% de la muestra, ¿de acuerdo? El 88% de la muestra. Y el 11% restante declara no tener celular, ¿de acuerdo? Esto es nuestro estadístico P, de acá, la proporción de la muestra. Pero acuérdense, lo que nosotros vamos a probar es el parámetro proporción de la población. Con estos datos ya podemos hallar nuestras fórmulas. Primero vamos a hallar de desviación estándar. Esta desviación estándar es la raíz de el valor de pi, ¿no? El parámetro de la población. Nosotros estamos suponiendo que la proporción de la población es del 75%. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a multiplicar por 1, bueno, pi menos 1 menos pi. Entre el tamaño de la muestra n, es el tamaño de la muestra. Y como es muy pequeñito, vamos a ver si... A ver acá. Ay, no. Creo que aquí me comí. Espera, es la raíz de esto completo. Ya. Y ahora tenemos que hallar el valor de z. ¿De acuerdo? El valor de z es igual a el parámetro de éxito, el parámetro P de probabilidad de éxito, esto, menos lo que estamos probando, la proporción de la población. Y esto lo dividimos entre la desviación estándar. Está acá, acá, listo. Entonces, nuestro valor de z es de 32. ¿De acuerdo? Nuestro valor de z es de 32. Ahora, en el paso 5, vamos a determinar la probabilidad. ¿De acuerdo? Paso 5, la probabilidad. Y en este paso nos tenemos que ayudar de las tablas de la distribución normal. Es decir, ¿qué probabilidad corresponde con un z, por ejemplo, de 32? ¿De acuerdo? ¿Qué probabilidad corresponde con un z de 32? Entonces aquí tenemos dos cositas, ¿no? Un área bajo la curva y un área bajo, un área sombreada bajo la curva y un área no sombreada. No es sombreada. Y un área no sombreada. Entonces, esto tenemos que verlo con nuestros estadísticos, ¿no? Este valor de z lo tenemos que buscar a ver, vamos a ver si lo tenemos acá. En nuestra tabla Z. A ver, en nuestras tablas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Estaba acá. Ahí estaba acá, no aparece. Ya, a ver, acá está. Ya.
Mm, Mejor se los voy a mostrar acá, mejor esto no ayuda mucho. Entonces, a ver, vamos a mostrar aquí. Ujú. Ya, entonces, lo que tenemos nosotros, teníamos un valor de Z de 32, ¿no? 32 y pico. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que buscar ese valor de Z aquí. Para acá, y vamos a ver todo el área sombreada, desde Z hasta todo el lado de la izquierda. Todo el área de la izquierda. Entonces, Z es este valor que está acá, ¿no? Y vamos a buscar cuál es el área que está sombreada toda a la izquierda. Y vamos a determinar también el área no sombreada, que es el complemento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscar aquí Z con 32, ¿no? Pero bueno, Z32 es un valor muy alto. El valor de Z aquí, por ejemplo, nos da hasta 3.9, ¿no? Incluso 3.9 y 3.99. ¿No? Si quisiéramos buscar un valor de Z de 32, tendríamos que seguir bajando por acá, ¿no? 3, 4, 5. ¿No? ¿Qué significa esto? Que el valor de Z igual a 32 es muy pegado al término de la campana, ¿no? De la curva, ¿no? Es como que acá el Z estaría por acá, muy bien lejísimo, o sea, nos deja un espacio bien pequeñito como área no sombreada, ¿no? Entonces, vamos a tomar como referencia el último dato, ¿no? Que es aquí. Este valor de 0,4997 representa la probabilidad y es el área bajo la curva que está sombreada. Pero solo el área que está sombreada es este valor que está aquí. Cualquiera de estos valores representa el área sombreada. Entonces nosotros tenemos que tomar del valor de Z todo a la izquierda. Entonces es esta área sombreada de la curva. Entonces esta área la habíamos dicho que es 0,4997. Y el otro lado de la curva es toda la curva. Esto representa la mitad, ¿no? Es decir, 0,5. Por eso es que el valor de Z en nuestra Excel vamos a tomar 0,5, que es todo este valor que acá está a la izquierda, más el valor que corresponde según la tabla, ¿no? Es decir, 0,5 más 0,49997. Vamos a ponerlo acá. Entonces aquí vamos a poner, es igual a 0,5 más 0,49997. Ese es el área sombreada bajo la curva. Y el área no sombreada ¿no? Este es el área. Estas son probabilidades. Esto también lo podemos ver en porcentaje. El área sombreada es el 99,997% de la curva y el área no sombreada es el 0,003% de la curva, ¿no? O sea, niveles bien bajos, ¿no? En el paso 6, que ya luego vamos a aprender esto, de aquí vamos a comparar la probabilidad. ¿De acuerdo? Vamos a comparar la probabilidad. Ya para ir terminando. Entonces, aquí, este 0,003 es igual a la probabilidad de obtener un de P de proporción 0,88 cuando Pi es el valor de proporción de la población es 0,75. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad de obtener un P, es decir, la proporción de la muestra igual a 0,88,79%, o el valor de pi, ¿dónde está pi? Acá hay uno. Es igual a 75%. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a comparar la probabilidad de obtener en nuestro estudio
un valor de la proporción de la muestra igual a 88,79% cuando el valor del parámetro es este valor de acá. Esa es la proporción, ¿de acuerdo? Es decir, sobre la curva, esta es la proporción que nos va a decir que la probabilidad es del 80%, el parámetro de la población es del 75%. Entonces, la prueba, ¿a qué se refiere la prueba que vamos a hacer? Lo que tenemos que comparar es este valor que tenemos de esta propiedad, esta probabilidad con respecto al nivel de significancia, es lo que tenemos que comparar, ¿de acuerdo? A este nivel de significancia de 0,01. ¿Y qué tenemos que comprobar? Que este valor de la significancia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, a ver. Si este valor que he obtenido acá es menor que la significancia que está acá, significa que es verdadero. ¿De acuerdo? Acá voy a poner. De lo contrario, es falso. Entonces, esta probabilidad es menor. Si este valor que he obtenido es menor que la significancia, es verdadero. Y conclusión. Y si este valor es menor que la significancia, significa que yo tengo que rechazar la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Aquí es cuando se rechaza la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para una prueba de hipótesis, aquí estamos comparando esta probabilidad que tenemos de que la proporción de la muestra obtengamos 88,79% cuando la proporción de la población es 75%. Entonces, es un nivel muy bajo, ¿no? Y lo que nosotros estábamos buscando es compararlo contra el nivel de significancia, ¿no? Contra este posible error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Cuando este valor que aquí hemos obtenido es menor que el nivel de significancia que hemos establecido, significa que se debe rechazar la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Aquí es cuando se rechaza la hipótesis nula. Y si rechazamos la hipótesis nula, ¿qué debemos concluir en nuestra investigación? Debemos concluir que existe evidencia de que la proporción de egresados que tienen celular es significativamente mayor que 75%, ¿de acuerdo? En base a la muestra que tenemos, existe evidencia que la proporción que tiene celular es mayor que el 75%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí podemos decir, por lo tanto, recomendamos la implementación del aplicativo de seguimiento egresado. Hemos hecho nuestra prueba de hipótesis en base a estos 8 pasos para saber si la universidad debe considerar implementar un aplicativo de seguimiento a los egresados solamente si más del 75% de egresados cuenta con celular. Entonces, esta es nuestra hipótesis. La hipótesis nula hemos establecido que el 75% o menos del 75% tiene celular. Más del 75% sí tiene celular. Esa es la hipótesis alternativa. Entonces hemos utilizado el estadístico C, que conoce la proporción de la población, que es el 75. Nosotros estamos poniendo a prueba esta proporción de la población, que es 75%, utilizando esta muestra, donde nos dice que la proporción es del 88%. ¿Qué es lo que comparamos? El nivel de significancia que nosotros establecemos. Solo hay dos opciones aquí, o 0,05 o 0,01. Tenemos esas dos opciones.
0,01 es un poco más ajustado, ¿no? Lo normal puede ser 0,05, ¿no? Entonces, hallamos la proporción de la muestra, hallamos nuestro valor de Z, y para esto, con el valor de Z, hallamos el área bajo la curva, y el área no sombreada es lo que estamos poniendo a prueba, ¿no? Y si este valor del área no sombreada es menor que el nivel de significancia, tenemos que rechazar la hipótesis nula, y cuando se rechaza una hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa nos decía que más del 75% de egresados sí cuenta con celular. Por lo tanto, debemos implementar este aplicativo de seguimiento a los egresados. ¿De acuerdo? Eso es como funciona una prueba de hipótesis, ¿no? Acá hay varios P's, ¿no? Poner a prueba. Entonces, esta herramienta también ustedes la pueden utilizar para la encuesta o el cuestionario que ustedes tienen, ¿no? Que ustedes han planteado al inicio de su trabajo, las pueden poner a prueba de forma estadística, porque seguramente una de las preguntas que ustedes están planteando en su cuestionario está relacionada con una hipótesis y esto es lo que ustedes deben poner a prueba, si es cierto, si la aceptan o rechazan esa hipótesis que ustedes están planteando. ¿De acuerdo? A nivel estadístico se realiza de esta forma, ¿no? Lo pueden hacer con el Excel, el camino largo, o los puede ayudar también el Minitab. También pueden utilizar la prueba de hipótesis, ¿no? O también el SPSS, también otro software que les ayuda, ¿no? Pero más o menos esta es la forma, los pasos que sigue cuando hacen, sea el Minitab o el SPS, les va a pedir de que establezcan ustedes la hipótesis nula, que establezcan la hipótesis alternativa, que establezcan el estadístico y que establezcan, por ejemplo, el nivel de significancia. Ya con eso, el software les ayuda para decir si aceptan o rechazan la hipótesis. ¿De acuerdo, chicos? Esta es la parte del análisis cuantitativo que teníamos que mostrar, ¿no? Bueno, hemos hecho uno simple y uno no tan simple, ¿no? La distribución de frecuencias y la hipótesis y la prueba de hipótesis. Más. De aquí, vamos a cortar la grabación porque ya se acabó la clase. De aquí ya nos vemos el día